Gloria al Señor. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos hermanos que nos ven en línea, bienvenidos los que están entrando. Que el Señor los bendiga. Quiero compartir una palabra con ustedes hoy. Quiero hablar de la obstinación. La obstinación, lecciones de la vida del profeta Balaam. Quiero hablar de un profeta, de un siervo de Dios. Obstinado. Pero antes, quiero leer, lo van a ver en pantalla, 1 Samuel 15, 22 y 23. Ambos que voy a tocar hoy, tanto Balaam como Saúl, son siervos de Dios, servidores de Dios. Porque como pecado de adivinación, o sea, ir a que le tiren las cartas y todo eso, el horóscopo, ¿cómo se llama lo otro? La lotería, es pecado. Es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas son palabras que el profeta Samuel le dijo a Saúl, el rey, cuando Dios le encomendó ir a hacer una misión. Y la misión era destruir a Amalek, destruir un pueblo, destruir al rey, destruir el ganado. Pero al juicio y al entender del rey, dijo, no, pues yo no voy a hacer, yo voy a hacer lo que a mí me parece y yo voy a perdonar al rey Agag y voy a perdonar las ovejas y las vacas. Y por esa sencilla decisión, Dios lo eliminó. La obstinación. Hacer como yo quiero. Es una palabra hebrea que significa en oposición, jalar para otro lado. Significa terco, tosudo. La historia de Balaam es muy conocida, que es la historia que una burra, un asna, platicó con el profeta. ¿Se acuerdan? Yo creo que todos hemos, más o menos. Los hijos de Israel iban para la tierra prometida y tenían que pasar por el último país de todo su viaje. Y ese país era Moab, los moabitas. El Señor le dijo al pueblo, no peleen con sus primos, con primos. Hoy es Jordania. No peleen con ellos, váyanse rodeando, pero ni los molesten. El rey de Moab, al saber que venía Israel, él pensó que los iba a destruir, como había destruido otros pueblos. Y entonces se le ocurrió la brillante idea de contratar a un profeta para que maldijera a Israel y sean destruidos. Balaam, pues no es del pueblo de Dios, él es mesopotámico. Balaam no es cristiano, pues no es israelita. Y tanto la palabra profeta como vidente es la misma que hechicero en el Antiguo Testamento. Es decir, este hombre hablaba con Dios. Es bien importante lo que voy a decir. Este hombre hablaba con Dios y Dios le hablaba, pero no era del pueblo de Dios. Se le conoce como vidente, mago o hechicero o profeta. Es decir, oiga, la Biblia junta esas palabras. Así que usted no sabe si con quien está hablando, que habla con Dios, es un profeta autorizado o es un adivino. Ahí lo voy a dejar. Y le dijo el rey Balac, rey de Moab, consíganme un buen profeta, que profetice bonito. Esa costumbre es vieja, hermano, andar buscando que le profetice. Eso es viejo usted. Y es curioso porque hablaba con Dios, pero no era del pueblo.
Alguien debe entender lo que estoy diciendo. La Biblia le llama hechicero, adivino, sortéligo y profeta. Es decir, una persona puede ser eso. Y no es del pueblo, aunque hable con Dios. Y le dijo Balac, rey de Moab, quiero que me maldigas a los hijos de Israel. Vaya, le dijo. Y eso. Vamos a dar tanto. En el Nuevo Testamento se menciona esto 2 veces, el camino de Balaam. Y mucha gente confunde que el camino de Balaam es la falsa profecía. No, fíjese. El camino de Balaam es hacer lo que uno quiere. Bueno, sigamos. Le voy a ir a consultar a Jehová, dijo Balaam, a ver qué dice Jehová. Y va a donde el Señor y le pregunta, Señor, aquí me han contratado estos hermanos primos para que maldiga a tu pueblo. Y el Señor le dijo, no lo hagas. Quieren que vaya con ellos y los maldiga. Y el Señor claramente le dijo, no quiero que vayas con ellos. Esa es la voluntad de Dios. Balaam, no quiero que vayas con ellos. Y regresa Balaam donde Balac y los príncipes. Dios no quiere que vaya, fíjese, así le dijo. Dios, yo sí quiero, pero Dios no quiere que vaya. Y le ofrecieron más dinero. Vaya pues, le voy a ir a consultar otra vez al Señor. Ahí ya está. Porque si él hubiera sido un profeta de verdad, ni siquiera hubiera considerado maldecir al pueblo. Señor, fíjate que quiere que vaya con ellos. Y el Señor le dijo, anda pues, le dijo. Jehová no me deja ir, pero le voy a preguntar. Y el Señor le dijo, anda pues, ve con ellos, pero yo voy a decirte qué le vas a decir al pueblo. Y era bendecirlo, ¿verdad? Porque no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Aunque lo maldigan, si usted está bendecido, no lo van a maldecir. Es como cuando una mamá le dice al hijo, hace lo que querrás, pues. ¿Verdad? Mira, mamá, ay, hace lo que querrás, pues, porque ya no entendió. Se obstinó. O es como cuando una esposa le dice al marido, ay, mira vos, ay, hace lo que querrás. Si su esposa le ha dicho a usted alguna vez, hace lo que querrás, yo le aconsejo, hágase el muerto. O al revés, si el marido le dice a la mujer, mira mujer, hace lo que querrás. Esa persona es obstinada. Ya se cerró. Por aquí me voy y por aquí me fui. Macho sin dueño. Pero hay dueño. Él gobierna, hermanos. Él gobierna. Y quiero decirle algo. Todo se puede restaurar. Todo en la Biblia. Y otra cosa. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Diga conmigo, Dios es bueno. A pesar de todo, Dios es bueno, hermano. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Balaam y Saúl eran siervos de Dios, con un corazón alejado de Dios, los dos. ¿Puede uno ser siervo de Dios y estar lejos de Dios? Jehová se enojó contra Balaam porque Balaam conocía la voluntad de Jehová. La voluntad de Jehová era, no vayas con ellos. Pero él insistió. Saúl fue destronado, aunque fue siervo de Dios por 38 años, pero ya el Espíritu Santo no estaba con él.
La unción no estaba con él, ni la aprobación de Dios, porque tener un cargo no significa aprobación de Dios. Él fue 38 años rey, pero sin el respaldo de Dios. Y hay muchos siervos, músicos, cantantes, pastores, predicadores, que hacen lo que les ronca la gana, sin el respaldo del Señor, pero hacen lo que quieren. ¿Y son siervos? Sí, por supuesto que sí. Balaam es profeta, entre comillas. Y dice la Biblia que el Señor se enojó contra Balaam porque fue con ellos. ¿Y qué que me había dado permiso? Pues? Porque en la segunda petición dice, sí, anda. Qué feo es que le den a uno la razón cuando uno está equivocado. Es lo peor que le puede pasar a usted, hermano. Si alguien le está dando la razón a usted, esa persona no lo ama. Bendito Dios que no cambia. Entonces entremos a la historia. Nos vamos a quedar ahí durante la mañana. Números capítulo 22, verso del 21 al 27, y vamos a seguir leyendo. Esta es la historia del asna que habla. Imagínense, un asno hablando con un profeta, es decir, un burro hablando con otro burro. No sé cuál de los dos era más burro, hermano. No sé cuál de los dos. Yo creo que el asna es más sensata que el profeta. Así Balaam se levantó por la mañana. ¿Están conmigo? Sí, verso 21. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Qué no le había dicho que sí que fuera? Pues sí, pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios, no vayas. Bueno. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Quién es este ángel de Jehová? Es Cristo antes de la encarnación. Es Cristo antes de tomar cuerpo, como lo hizo en la primera venida. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende es Cristo mismo. Es decir, Cristo mismo iba. Quiero que vean la escena. Va el profeta en su asna y varios príncipes de Moab. Póngale que fueran 5. Y en el camino a encontrar a Israel para maldecirlo. Pues en el camino se le aparece el ángel de Jehová a Balaam. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos, más los príncipes. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Esto es gracioso. Cuando el asna vio al Señor Jesucristo, se salió del camino. En hebreo dice que empezó a correr por el campo. Ustedes han visto un caballo correr, ¿va? ¿Cómo salta el jinete en el caballo? Así va. Pero en un asna, que es más tetel que... Voy a imaginar el profeta delante de sus criados y de los invitados. Dios sabe cómo humillarnos. Y Dios sabe cómo hace que usted pase el ridículo, hermano. Él sabe. Él sabe, hermano. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared del otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y la azotó con un palo por tercera vez. Es decir, el asna se detuvo.
a la pobre Ana. Pero el Ana había visto al Señor. El profeta no había visto al Señor. Obstinado. No lo hagas. No te metas ahí. Como les digo, es como cuando un hijo, no hijo, no vaya, no, andate pues. Mire, si un pastor le dice a usted, haga lo que quiera, usted ya, si su papá, su mamá, mira, yo no sé ni qué hacer con vos, obstinado. Un hombre obstinado es el que se empecina a hacer lo que quiere, a pesar del consejo de Dios y el consejo de hombres piadosos. No hace caso. Hay gente tan apasionada por el ministerio. Yo he oído gente yo lo he oído y ya no están aquí. Yo si no predico me muero, han dicho. No, mi ministerio es lo más importante. No, lo más importante se llama el Señor Jesucristo. Tan apasionado tan apasionado para ir a profetizar. Y a saber cuántas le habían ofrecido. Pero tan apasionado con el ministerio. Era tan apasionado por el ministerio que no obedecía a Dios. ¿Me están siguiendo? Están comprometidos con una iglesia, están comprometidos con un púlpito, pero no con Dios. Obstinado. Estaba apasionado con su ministerio, pero no apasionado para obedecer al Señor. Y no está dispuesto a prestar atención. Bueno, a veces el hombre insiste en hacer la obra de Dios, servir y servir, pero con rebeldía. Como este profeta. Es que me toca servir, me toca servir. Gran rebelde usted. Ahí anda limpiando los baños. Rebelde usted. ¿Y de qué sirve, hermano? ¿A quién estamos engañando? Pero sigamos la historia, sigamos la historia. Hace las cosas no como se le piden, sino como quiere. Es decir, sirviendo a Dios con rebeldía. Por ejemplo, ponga esta mesa aquí. No, yo la voy a poner aquí. ¿Está sirviendo a Dios? Sí. Hermanos, vengan temprano para el ensayo. No, ya. Oremos, si está ayudando, tampoco. Pero sirven a Dios, sí. Como Balaam. Yo tengo amigos, ministros, que tienen gran palabra, hermano. Gran revelación. Buenos dones. Hermanas, con unos dones espirituales tan fantásticos que no reciben corrección. Dígale algo y se ofende. Músicos, cantantes, ungidos, pero obstinados, no se someten a nadie. Entonces, a pesar de que son siervos de Dios, a pesar de que son siervas de Dios y a pesar de que sirven a Dios y estudian la palabra y predican y cantan, a pesar de eso, en su vida no logran una bendición plena ni con sus hijos. Allá lo reciben en el cantón Ojo de Agua, con aplausos y alfombra al gran profeta. Pero en la casa, ¿para qué le cuente usted? La vida sigue llena de guerras vanas. ¿Cuántos tienen guerras vanas? Hermano, una guerra vana es la misma guerra que no se soluciona en la casa. Eso porque el hombre o esa mujer es un rebelde.
Guerras vanas, guerras vacías con los hijos. Hermano, los hijos no hacen caso. ¿Usted tiene la razón? Por supuesto. ¿Es bíblico el consejo? Por supuesto, pero no hacen caso. Porque la obediencia es un asunto espiritual. No es un asunto de raciocinio. Miren dos cosas. El personaje principal de este pasaje no es el profeta Balaam, ni es el asna, ni Balac, el rey, ni los príncipes. El personaje principal de esta historia es Dios. Es Dios manejando a sus siervos, sus sumisos y rebeldes. A los dos maneja. Porque la obra de Dios no se va a detener por un rebelde ni por un sumiso. Él va a hacer su obra, aunque sea con una burra. Es Dios el principal. Noten, por favor, verso 28. 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna. Verso 31, por favor. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Quién está actuando? Dios. Volvamos al 28. Pobrecito el asna. Vio al Señor y puede imaginarse, se sale del camino y agarra una planicie, hermano. Huyendo. Huyendo. Y el profeta. Verso 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Balaam le respondió al asna: porque te ha burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado yo a hacerlo así contigo? Y Balaam respondió. No, se arrodilló el profeta. O sea que conocía a Jehová, pero no obedecía a Jehová. Están aquí. Entonces Balaam dijo al Señor Jesucristo: he pecado. Y esto creo que es una confesión fulminante para todos aquellos que quieran entender por qué le está pasando lo que le está pasando. Y por qué le está pasando a su hijo lo que le está pasando. Y por qué está pasando su vida lo que le está pasando. Y por qué no pasa lo que debería pasar, que Dios ha prometido. Esta confesión debe ser tomada en serio, hermano, con dolor. Porque no sabía, le dice Balaam, que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Bien, ni siquiera se arrepiente pues, pero le dice, fíjese bien, yo no sabía que eras tú el que te me estaba oponiendo. Quiero que entiendan eso. Nada pasa por casualidad. Mire, está cosiendo y se le quiebra la máquina, la aguja. Pone la licuadora. Se fue la licuadora. La plancha. Y por decir cosas triviales. Yo no sabía que tú te oponías. No es mala suerte, hermano. No es que no lleguen clientes. Es Dios oponiéndose al obstinado. Cuando llegan al hombre sufrimientos, enfermedades, tropiezos, debe examinar sus caminos y volver a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentaciones 3:40. Los sufrimientos que vienen al hombre es un gran bien. Porque por medio de las tribulaciones
volvemos al camino del Señor, hermanos. Algunos, ¿verdad? Noten bien esto. Saúl le dijeron, mata al rey, mata al ganado, destruye al pueblo. No lo hizo, sabiendo correctamente la voluntad de Dios. A Balaam le dijeron, no vayas con esos hombres, pero él fue. Por favor, solo leámoslo aquí, Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo, porque estamos hablando de siervos de Dios, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, le va a caer azotes. Ahí dejémoslo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted en este momento? No es lo mismo para mí que para usted. Aquel siervo que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, va a recibir vara, azotes. Sí, es palabra de Cristo, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios actual para usted? Por ejemplo, miren, lo que Dios me está pidiendo a mí no es lo mismo para usted. Así que no se meta conmigo. Deje que Dios trate conmigo. Yo voy a dejar que Dios tal vez trate con usted. Pero por ejemplo, mira, Ramón, sonreí, hombre, Ramón. Esa es la prueba para él. Este no se ríe, por decir algo. Anda a limpiar los baños de vez en cuando, hermano. Yo quiero predicar. Hay gente que debe dejar la música del mundo. Esa es la voluntad de Dios. Y si no, recibirá muchos azotes. Hay otros, ocuparse de las cosas del hogar, dejar amigos del mundo, entrar al ministerio, usar los dones que tiene que no los usa. Otros, la voluntad perfecta de Dios es congregarse. Y si no, recibirá muchos azotes. ¿Me están siguiendo, hermano? Respetar al jefe. Jefecito chulo. Cuando yo fui contratado a una compañía para ver un área bien complicada, me dijeron, nadie aguanta aquí. Una semana vas a aguantarme. Renuncio, dije, en el nombre de Jesús. Tengo más hambre que mi necesidad. Y es que esa señora, la jefa de auditoría interna de esa compañía, yo era el ayudante. Y definitivamente, azufre. Cuando ella pasaba, sentí el azufre así. Empecé a orar, hermano, y a orar. Hasta el día de hoy somos amigos. Usted no tiene un mal jefe. Usted es un mal cristiano. Usted no tiene malos hermanos. Es usted el mal hermano. ¿Cómo puede ser posible que en iglesia, aquí no, por supuesto que aquí no? Hay hermanos que tienen años de no hablarse. Aquí no, en otro. ¿Puede imaginarse qué obstinado? Hermano, obstinado. ¿Le hablo? Obcecado se dice también, obcecado, es decir, no le entra, hermano. Blindaje de 10 milímetros. Ofrenda, nada. Obcecado. Dios los mantiene. ¿Sabe que el pecado de algunos es no respetar a los ministros? A ni uno respetan. El del Elim porque es político, por el otro por ser no sé qué, el otro que tiene tatuajes. ¿Qué le importa? Dios los llamó a ellos, no a usted, hombre. Deje a los ministros en paz. Porque el que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni lo hizo, recibirá azotes, como Balaam. Dios manda insinuaciones, indirectas, pellizcones. Le pasan cosas, es Dios. Hey,
Lo que pasa es que la burra ve al Señor, el burro no ve al Señor. Es culpa de la tía Pati. No, 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 no. No es Dios tratando con usted. Están aquí, ¿verdad? El hombre que no reconoce las insinuaciones del Señor significa que no tiene comunión con Dios. Es que a todos le caigo mal. A Dios le caes mal, hombre. El Señor estorba, detiene bendiciones, golpea y el hombre persiste en su necedad. El Señor le quebranta la economía, le quebranta un hijo, le quebranta otro hijo, le quebranta otro hijo. Pleitos, dolores, enfermedades y no cambia. No hay manera de decirle, Señor, no sabía que eras tú el que te estabas oponiendo conmigo. Voy a imaginarse un profetón así como ese, dándole duro al asna a usted, pero le daba con ganas. Camina, no decía. Y salía corriendo por allá. Hasta que se echó mejor. Y ahí le volvió a dar. Y le dice el asna, ¿cuándo te he fallado? No, nunca le dijo. ¿Por qué? Balaam quería que la burra le obedeciera, pero él no obedecía al Señor. ¿Están aquí? Queremos que nos obedezcan los hijos, la esposa, los hermanos, pero nosotros no obedecemos al Señor. Compartíamos esto con Oscarito semana pasada. 2 Corintios 10:6. Abran los ojos, esposos. Les voy a dar un secreto a las esposas y a los hijos. La obediencia es un asunto espiritual, hermano. Estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿verdad que estamos prontos para regañar a los hijos, regañar a la mujer regaña al marido también, a los hermanos? Estamos prontos a castigar toda desobediencia, pero ¿cuándo? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Es decir, usted no puede corregir a nadie si usted no se corrige primero. Va a ser un pleito. Porque en el cielo dicen, bueno, ¿y vos por qué estás regañando a tu hijo y le pegas 3 veces? Porque 3 veces le has pegado si tú no me obedeces. Es lo mismo que le pregunto, ¿por qué le has pegado 3 veces a Lana? Balaán golpeó al asna 3 veces porque no hacía caso, pero quien no hacía caso es él. Entonces, nosotros golpeamos a otros por mi desobediencia. Es que usted es el problema, no el que no le obedece. Y para que le obedezcan, usted golpea. Porque usted no es obediente y necesita golpear. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? La corrección de los hijos, de los empleados y de los hermanos pasa por la cabeza que es Cristo. La cabeza de la iglesia es el Señor y la cabeza del hombre es Cristo. Vamos de aquí. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Pero ninguna mujer va a obedecer a un hombre que no esté sujeta a Cristo. Y ellas lo saben. Díganme por lo menos, hermano. Es una pretensión que el hombre le diga a la mujer, sujétate. Y la mujer le abra la boca al Señor como a la burra y le diga,
Primero sujétate vos, hipócrita. Algo así, algo así. Somos unos sinvergüenzas. Somos unos sinvergüenzas los hombres. Pidiéndole a la mujer algo que nosotros no hacemos. Tratando de disciplinar a un hijo cuando tú eres un rebelde. Vas a golpearlo como a la burra. Obedeceme, papá. Y el hijo va a decir, ¿y cuándo tú, papá? ¿Cuándo? Órale, órale. Ninguna mujer, a menos que sea ya madura, misericordiosa, ya el Señor ha formado en ella un corazón, se pueda sujetar a un Balaam. Hay, porque hay mujeres preciosas, lindas, maduras, que sabe el orangután que tiene de marido y aún así se sujeta, porque son maduras. Pero una mujer normal, lo primero que debería hacer, ¿y cuándo te vas a sujetar vos? Para que me vengas a hablar de obediencia. El hombre que no se detiene a considerar las correcciones que Dios le manda. Por ejemplo, ay, viera que me salió mal de luz. Es el Señor, hombre. Que la llanta, que la otra llanta, que la batería, que el cárter. Mejor échese como la burra. ¿En qué te ayudo? El que no considera lo que Dios está permitiendo en su vida, ya sea en el trabajo, en la salud, o con los hijos, o con las cosas, o con sus compañeros de trabajo, que Dios usa a los compañeros de trabajo de una manera maravillosa. No son lijas como las lijas que usaba, no, hermano, son taladros. Esa persona, si no considera que es Dios el que se le ha puesto enfrente, como le dijo el Señor, es que soy yo el que estoy en contra de ti. No es que no te salen las cosas, yo no quiero que te salgan. Están aquí, hermanos. Dios lo primero que toca es la salud y el bolso. Si algo de las dos falta, arrepentámonos todos nosotros, porque algo nos está llamando la atención. ¿Qué le ha pedido el Señor a usted? Que le hable a los hermanos. No que hable de los hermanos. Una persona que no considera las correcciones invisibles del Señor vive siempre enojado, acongojado, culpa a otros de sus desvaríos y de sus equivocaciones. Contiende con todos, condena a todos, maldice a todos y culpa a todos. Hay gente tan... Que me lo diga Dios a mí, que me lo diga Dios. Si ya te lo dijo 5 veces y no entiendes, hermano. Yo de hombres no recibo nada. No reciben ni de Dios, ni de los hombres, ni del sereno, ni de nadie, hermano. Por eso vienen los golpes. ¿Me están siguiendo? Es curioso ver dos burros hablando. Me iba a imaginarse dos burros platicando. Hay hombres que se hundieron tan profundamente en la obstinación, en la altivez y en la terquedad. Mujeres también, hundidas en la terquedad. No hay manera que ese hermano entienda. No hay forma. Le ha caído de todo, hermano, y si solo falta que le quiten una pierna, un brazo. Pero no hay... Hundida en la terquedad. No le voy a hablar nunca. No lo voy a perdonar. Y el otro viviendo feliz. Ni se acuerda de usted. Que Dios lo que hace es, ya no trata con ellos. Ya no trata con ellos. Como le dijeron a Balaam, anda pues. Cuando su esposa le diga, hace lo que querrás, hágase el muerto. Tal vez no pasa nada.
O cuando un marido le diga a la esposa, mira, hace lo que querrás. Ya está en el ambiente de Dios. Y él se va. Yo en hombre. Y Dios ya no se molesta en castigarlo. A una persona que ha caído profundamente en la obstinación ya no lo castiga. Al contrario, les da su recompensa aquí, los indemniza. ¿Sabe que Dios al que es muy rebelde, obstinado, tosudo, terco, lo prospera? Pero ya no trata al Señor con él. Jeremías le preguntó al Señor, discúlpame Señor, le dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué prosperan los impíos? Y el Señor le dio una respuesta. Jeremías 12:1, para quien quiera tomar nota. Dios aquí los premia, porque ya no les debe nada. Y en la regeneración, en el mundo venidero, no van a recibir nada. Al contrario, serán privados de la gloria de Dios, encerrados en prisiones de oscuridad por la eternidad. Hay personas que ya Dios no va a tratar con ellos. Entonces, conclusión. El personaje principal de este pasaje son 3 capítulos, 22, 23 y 24 de Números. Es Dios, no es Balaam, no es el asna. Dios nos está enseñando sobre su obra y sobre su soberanía y sobre su poder sobre todos los hombres. Ese es el mensaje. Dios obra a través de su obediencia o de su desobediencia, pero Dios sigue obrando. Yo fui asistente de un pastor un tiempo en la Ciudad de México. Y después del culto, porque Dios va a obrar, va a hacer su obra a pesar de su rebeldía. Dios va a usarlo para bendecir a su pueblo, porque Dios bendice a su pueblo a través de un rebelde o a través de un sumiso. Pero Dios va a usarlo. Hay que aprender esa lección. Nadie puede oponerse a Dios. Nadie. Pues ya no sirve. Dios te va a usar de todas maneras en la rebeldía. Aunque sea como mal ejemplo. Mira, no seamos como aquel, por ejemplo, ¿no? No se puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Dios utiliza siervos imperfectos, rebeldes, duros de corazón, como Balaam. O sea que el hecho que alguien esté predicando o cantando o tocando, ¿significa que es siervo de Dios? Sí, pero no sabemos de qué categoría, porque Dios usa. Hermano, esa es la soberanía del Señor. Dios usa a quien quiere, hermano. Pregunte, ¿se somete usted a Dios? ¿Se somete usted a Dios? ¿A sus principios, a la palabra? Hermano, usted hace lo que se le pide o lo que Dios le pide. Lo hace con gozo, con alegría, con disposición. O lo hace a la fuerza como Balaam o por interés, vea, porque Balaam por el interés del dinero. Usted no puede decir, oh, ahí está el hermano Pimentel. El hermano Pimentel es malo. No, es mentira, es mentira, hermano. El hermano Pimentel es esto y lo otro, es un pícaro y vende llantas robadas. Y vende baterías robadas también. Pero se sube al público y Dios lo usa.
Ese no es su problema, hermano. Usó a Balaam, lo va a usar a usted. Eso no garantiza que usted agrade al Señor. Lo que sí le garantizo es que Dios se le va a oponer. No les, hasta los focos que pone, se los está poniendo y se le quema. Dios no puede usar a ese, a esa. Puede, hermano, puede. Puede, lo usó a Balaam. No se engañe pensando que es espiritual porque Dios lo usa o lo bendice. No es así. Balaam se fue con un montón de plata, hermano. No nos creamos muy espirituales por ser usados por Dios. El asunto es la obediencia personal, personal, personal. Es bien antigua la costumbre de buscar profetas. 3500 años antes ya decía, mira, búscame un profeta. Y hay profetas de Dios. Y es curioso, hermano, ya voy a terminar, que al final las 3 profecías que dio Balaam bendijo al pueblo. Es bien curioso. Maldecímelo, le decía, no puedo, están benditos. Y profetizó bien, aleluya. Pero, fíjese, hay profetas que profetizan bien, que son rebeldes. No se oye, hermano. Hasta vio a Cristo en el reino, Balaam. Lo veré, dice, veré a la estrella de Jacob, profetizando. Pero dijo algo, lo veré de lejos, no de cerca. Porque hay gente que va a estar en el reino, pero lejos del Señor. Mi punto es este. Oh, te he pagado para que me bendigas y maldigas al pues, sí, pues no puedo, están bendecidos. Pero el profeta le dio un consejo a Balac. Yo sé cómo maldecirlos. Yo sé cómo Dios mismo lo va a matar. El consejo del profeta. A aquellos que les gustan dar los profetas, aprenda esto. ¿Y qué le dijo Balac? Conseguiste las mujeres, las mejores muchachas de Moab y lleváselas. Ellos mismos van a pecar. Y por haberse mezclado, Dios los va a matar. Y así fue. 7, 8 buses de muchachas, hermano. Y ahí la moabita. Y la ira de Jehová, Dios mismo los mató a los israelitas. ¿Qué quiero decirle? Muy profeta puede ser y mucho puede hablar con Dios. Pero si es un desobediente y obstinado, lo va a contaminar a usted. Me recta la palabra. Esas profetas ni pastor tienen, hermano. Al marido ni le hacen caso. Ahí, estate ahí, le dice al marido. Estate ahí. Mire, muy profeta. Yo no dudo que sean profetas. Yo lo que dudo es si son ministros del nuevo pacto. Balaam no caminó con Dios. Saúl no caminó con Dios. Porque Balaam no amaba a Dios. Y Saúl no amaba a Dios. Aunque tenían ministerio. Ponga atención a las insinuaciones que Dios le manda. Ay, viera cómo ando la rodilla y qué le pasó. Es que iba caminando y se me torció el tobillo. Así anda el tobillo. Mire, pues. Ay, pobrecito usted. No, no es pobrecito. Andaba un billete de A20. Y yo no sé qué era. Los clientes le llaman, pero no para comprarle, sino para hacer devoluciones. Ay, Dios.
obedezca a lo que Dios le ha pedido, aunque no le guste. Mujeres, sujetaos a vuestros esposos. Maridos, aprendamos a hacernos los muertitos. Yo quiero que Dios nos bendiga, hermano, pero no podemos resistir al Señor, porque Él lo va a resistir a usted. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra.